Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos aquí en esta tarde y poder compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles primero que nada a orar. ¿Qué tal si ahí mismo inclina su rostro y me acompaña? Hay varias razones por las cuales orar y queremos ir delante del Señor para que Dios nos continúe bendiciendo. Así que oremos un momento con mi iglesia. Padre, gracias por la bendición de poder reunirnos hoy como tu iglesia, como Iglesia Comunión. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a continuar hacia adelante. Mira aquellos que en nuestra comunidad están pasando por momentos de adversidad o de enfermedad. Te pedimos que tu mano se extienda sobre ellos en compasión, en misericordia y en amor. Te ruego de igual manera, Dios mío, en estos momentos por todos los conflictos, crisis y adversidades que hay a escala global, la inflación, lo que implica con las personas pobres en el planeta, el conflicto en Ucrania, tanto dolor. Te pedimos que obres conforme a tu bondad y a tu misericordia, que tiendas tu mano de compasión y que te glorifiques en manera especial. Hoy estamos aquí delante de tu palabra y pedimos que nuestros corazones sean llenos con tu presencia y que nos ilumines con tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Ayúdame a predicar todo tu consejo de manera que pueda edificar y bendecir a tu iglesia y que cada persona que pueda ver esto después, tal vez por las redes, de igual forma sea edificada y bendecida por tu palabra. Por lo tanto, déjame predicar tu verdad y nada más que tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Acompáñeme de pie un momento en Jonás capítulo 2. Lo tiene ahí en su boletín. Es el libro de Jonás. En ese capítulo número 2. Jonás capítulo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Escuchen bien. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Estamos en una serie de sermones ancladas primariamente en el libro de Jonás y la hemos titulado El amor implacable de Dios. Y esencialmente, si no has estado aquí o has estado y se te ha olvidado un poco dónde estamos o dónde nos encontramos, este es el libro de un profeta que Dios lo manda a llevar un mensaje a Nínive. Y él, de obstinado, decide ir en contra del llamado y el designio de Dios. Resultado es que hemos visto hasta el momento que cada vez él se obstina más en hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Dios decide frenarlo en medio del camino. Levanta una tormenta, el barco en el que está empieza a estremecerse, la tripulación de marineros de experiencia tienen miedo a que el barco se hunda y todos perezcan. Claman, investigan quién es el culpable y Jonás sale a reducir. Él es el culpable.
En medio de ese proceso, Dios utiliza incluso al terco Jonás para cambiar el corazón de los marineros, para obrar en la vida de ellos. Al final, ellos acaban de descubrir quién es el culpable de la tormenta y la única manera de poder acallarla es lanzarlo a él al mar. En el sermón pasado, el último verso que habíamos visto es cuando de repente el escritor de Jonás nos dice que un pez se lo tragó y estuvo allí 3 días y 3 noches en el pez. Hoy tenemos un salmo escrito por Jonás, mirando lo más probable en retrospectiva, cuál fue su clamor y su desesperación. Es un salmo de gratitud, es un cántico que hace al Dios que lo salvó. El sermón pasado le había contado que la experiencia de tormentas estremeciendo a personas y que en medio de esas tormentas claman y milagrosamente Dios interviene y sus corazones son cambiados, no es nuevo en la experiencia cristiana. Ocurre en la escritura, pero el cristianismo está lleno de momentos y de figuras claves que experimentaron la conversión y la gracia de Dios en momentos donde sus vidas estaban al extremo o al límite. John Wesley fue uno de ellos, pero les había contado de uno que les dejé a mitad intencionalmente en el sermón pasado. John Newton. Le había dicho que era el traficante de esclavos más importante de Inglaterra. Su compañera, una de las primeras, se pasaba la vida raptando personas inocentes del continente africano para llevarlas a una vida de destrucción en las 13 colonias. En medio de uno de sus viajes por el Atlántico de regreso a Inglaterra, una tormenta gigantesca empieza a embatir o a estremecer la barca. Resultado de eso es que este hombre, John Newton, criado desde pequeño en la fe anglicana, decide orar y pedir misericordia. Y aquí les contaba que es uno de esos momentos donde Dios actúa totalmente diferente a lo que uno quisiera. Si fuera por mí en mi humanidad caída y pecadora, una persona que infringió tanto dolor a miles y miles de personas que lo más probable sus manos estaban manchadas por miles y miles de muertes de inocentes esclavos africanos que murieron en la embarcación rumbo a la esclavitud. Uno pensaría que no merece la misericordia de Dios. Sin embargo, los biógrafos de John Newton nos dicen que la tormenta, cuando él oró, su embarcación era un grupo de barcos, unos 5, 4 de ellos desaparecen en la tormenta. Solo el de él se mantiene con vida. Y cuando termina de orar, la tormenta cesa. Regresa a Inglaterra y va a una iglesia anglicana, pero decide pasar de largo. Y ese día, en domingo, en vez de entrar a la iglesia anglicana, refugió y escuchó el sermón en una iglesia puritana en Inglaterra. El pastor estaba predicando sobre el Dios que salva. Y ese exactamente es el tema de mi sermón, no por la historia de John Newton nada más, sino por la expresión de otro individuo como él, con sus manos marcadas por la desobediencia, pero que experimenta la gracia y el favor de Dios. La expresión de Jonás en sus últimos versos es emblemática. Como culmina el verso 9, la salvación viene del Señor. Y ese es el tema de mi sermón hoy, Iglesia Comunión. La salvación es del Señor. Ahora, preguntémonos por un momento cómo es esa salvación del Señor. Y ahí es donde yo quiero responder con los 3 puntos de mi sermón hoy. ¿Cómo es la salvación del Señor? Lo primero que voy a comentarles es que la salvación del Señor muestra su misericordia. Muestra su misericordia. Déjeme comenzar ahí. Ese es mi primer punto. La salvación del Señor muestra su misericordia. En otras palabras, el Señor que salva, que libera, que rescata, que preserva la vida, cada vez que preserva, que salva, que transforma, está desplegando, mostrando uno de los atributos que describen de manera perfecta a nuestro Dios. Él es un Dios de misericordia. Es un Dios de compasión y de amor. Miren cómo comienza este pasaje. Interesantísimo este capítulo. Miren el verso número 1. Entonces Jonás, lo tiene en el boletín. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez.
Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Este es el espacio de reflexión de Jonás. Lo tiran al mar, está ahogándose, un pez lo traga y ahora tiene algún tipo de espacio de reflexión. Empieza a ver esto como un acto de la misericordia de Dios, de librarlo del ahogamiento inminente. Sin embargo, al darse cuenta de la benevolencia o el amor de Dios, Jonás empieza a reflexionar en la misericordia de Dios. Y este pasaje, como la misericordia de Dios, nos muestran unas cosas súper importantes a la hora de mirar cómo Dios obra en nuestra vida. Escucha bien, iglesia. Cada vez que tú y yo somos partícipes de la misericordia de Dios, somos recipientes de la misericordia de Dios, hay dos cosas que Dios nos grita con eso. Número uno, nos muestra quiénes realmente somos. Pero más que todo, nos muestra quién realmente es Dios. Miren cómo en ese pasaje Dios de manera magistral hace que Jonás exponga quién realmente es Él. No sé si se da cuenta de cómo comienza ese propio verso. Entonces, Jonás, el que en todo este capítulo está refunfuñando en el capítulo 1, aquel que está interesado en hacer todo lo contrario a lo que Dios desea, Jonás por fin hace lo que debió hacer desde el principio. Jonás ora al Señor. Ahora lo vimos orando. Por fin tiene el espacio entonces de orar a Dios y de interceder al Señor. Y esto nos dice más de Jonás de lo que pensamos. Siga conmigo, escuche bien. Si Jonás le está orando a Dios, no solamente es porque determina orarle a alguien, no, está orando al Señor. La palabra, como vimos en el sermón pasado, es importante. Es Yahweh, Jehová es el Dios del pacto. Él está orando al Dios del pacto. Pero si no fuera eso suficiente, el texto hace una redundancia inclusive. Si es Yahweh, el Dios de su pueblo, no solamente es el Dios de su pueblo, el texto nos dice que es el Dios de Jonás. Él oró a Yahweh o al Señor su Dios. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Número uno, Jonás. ¿Qué nos dice de Jonás? ¿Qué nos revela de Jonás? Jonás no es un incrédulo. Jonás no es un incrédulo. Él no es alguien que dude o que no posea fe. Mucho menos es un escéptico. Tampoco es un pagano como los marineros, alguien que adora a muchos dioses y que cree en los poderes de diversidad de dioses. No, tampoco es un pagano, pero mucho más allá. Jonás tampoco es un judío nominal. Él no es un hebreo que simplemente conoce al Dios de Israel porque sus padres adoraban al Dios de Israel. Y por consiguiente, como sus padres adoraban al Dios de Israel, le han inculcado o enseñado a él a hacer lo mismo. Pero la fe no es un asunto serio en su vida. La fe no es un asunto real en su vida. No, Jonás no es así. Lo veremos, es todo lo contrario. De nuevo, no estamos ante alguien incrédulo, no estamos ante un pagano. No estamos ante un judío nominal. Estamos ante alguien que llama a Dios su Dios. Estamos ante alguien que tiene una relación con Dios. Por lo tanto, y aquí hay una clave interesante para ver todo el libro de Jonás. El problema de Jonás no es conocer la doctrina, es vivir conforme a lo que conoce. Déjame volverla a repetir. El problema de Jonás no es conocer a Dios, no es conocer sobre Dios, no es saber sobre Dios. El problema de Jonás es vivir de acuerdo a aquello que él claramente conoce. Ese es su problema. Él sabe que Dios es misericordioso, pero no quiere misericordia para Nínive. Él sabe que Dios es todopoderoso, por lo tanto no puede escapar de su presencia. Él sabe que Dios termina siempre haciendo lo que ha planeado, pero él insiste en ser este individuo terco que quiere vivir a espaldas de lo que constantemente conoce de Dios. Con sus acciones está traicionando sus convicciones.
con sus acciones, Jonás está traicionando sus convicciones. Déjenme ir un poco más allá. Y esta es mi propuesta. Jonás es una persona piadosa que conoce muy bien a Dios. Es más, usted leyó el Salmo conmigo. Le voy a dar un dato importante. Ahí hay más referencias a los salmos del Salterio, al libro de Salmos, que cualquier otro capítulo en la Biblia. Es más, mírelo. Mire, el lenguaje que está usando en este salmo es sacado del libro de los salmos. Por ejemplo, Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Jonás usa esas mismas palabras ahí cuando empieza a describir su situación. O el Salmo 120 verso 1: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. O es más, el Salmo 130 verso 1 y 2: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Jonás conoce la Escritura. Así de comprometido está con el Dios de Israel. Él conoce las Escrituras de Israel y está citándolas prácticamente en su salmo, en su oración, en el momento de la desesperación. Él está consciente de quién es Dios. El problema es que vive de una manera diferente a lo que entiende, a lo que cree, a lo que confiesa. Pero como le he dicho muchas veces, Jonás no es el personaje principal de este libro. El personaje principal de este libro es Dios. Y cada vez que Dios actúa en misericordia, no solamente revela quiénes somos, muestra sobre todas las cosas quién es Él. Y Jonás hace una descripción genial de quién es Dios. Cada vez que Dios actúa en misericordia, Dios muestra quién es Él a la gente. Mira el verso 2 conmigo. Mira el verso 2 conmigo. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás se encuentra en un momento de desesperación y al clamar, Dios está respondiendo y escuchando. Esa palabra que está utilizando Jonás ahí para escuchar no es solamente percibir sonidos, es prestar atención, interpretarlos y actuar. Yo recuerdo a mi viejo que siempre hacía las distinciones cuando me iba a regañar. Me decía: escucha bien, no oigas, escucha, porque el problema contigo es que tú oyes pero no escuchas. Y esto lo sacaba de mi abuelo. Mi abuelo era excelente, recuerdo. Yo no sé, nunca me ha dado con investigarlo para que no se me caiga del pedestal mi abuelo. Pero él no era biólogo de seguro. Mi abuelo me cogía y me decía siempre: cuando estábamos en la casa, ellos tenían un balcón sin barandas, un poco alto, así que si nos caíamos íbamos de ahí para el hospital. Pero como niños al fin nos encantaba correr, y mami nada más y nada menos había tenido 3 varones. Y nos encantaba correr y éramos tremendos angelitos. Al correr por el balcón, mi abuelo siempre salía, lo recuerdo, con su gorra de camionero, su pelo blanco completo, lo más probable con un cigarrillo en la mano, salía a regañarnos y le decía: se lo he dicho muchas veces, ustedes son como los lagartijos, que las cosas le entran por un oído y le salen por el otro. Yo no sé si biológicamente esto se sustente, pero lo que estaba apuntando es que lo que único hacíamos era percibir sonidos. Dios no es alguien que solo percibe tus palabras, tus gritos, tus lamentos, tu angustia, tu dolor. No. Él no solo percibe el sonido de tu queja, de tu angustia y de tu sufrimiento. No. Él es el Dios en un Jonás que escucha, que interpreta y que se presta a responder en medio de tu adversidad. Él no solo escucha tu gemido, Él sabe interpretar el significado y el sentido de tus palabras y escucha atentamente para interpretar y para responder a tu necesidad. Por lo tanto, Jonás nos va a gritar que la misericordia de Dios revela a un Dios que su misericordia es una misericordia atenta. Está siempre atento a nuestra necesidad. Y es una misericordia con propósitos. ¿Lo ves en el verso 3 conmigo? Mira el verso 3. Miren cómo conjuga y empieza a hablar.
A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. ¿Quién es el que me lanzó? Fueron los marineros, pero fueron usados por ti. Y detrás de esto tú tenías un propósito, porque no me dejaste perecer, sino que me salvaste por medio del pez. Tú estás en control de todo. La misericordia de Dios, iglesia, es una misericordia atenta. La misericordia de Dios, iglesia, es una misericordia con propósito. Él no está inventando con tu vida. Él no está probando con tu vida. Cada circunstancia y temporada difícil tienen un objetivo. Aunque en el momento no puedas verlo, Dios está en control de cada temporada de tu vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas terminan ayudándole a bien. Porque la misericordia de Dios es una misericordia con propósito. Estos dos aspectos de la misericordia de Dios son cruciales y tienen mucho que decirnos a nosotros. La misericordia de Dios, de nuevo, iglesia, revela nuestra capacidad de errar. La mayoría de los predicadores, la mayoría de los libros que se escriben para animar a la iglesia, la mayoría de las conferencias que tienen como objetivo animar a las personas cristianas, la mayoría de esos recursos en muchas ocasiones están diseñados o dirigidos para decirte que en el momento en que las pruebas por la vida se levanten contra ti, Dios está ahí. Y eso es amén y así es. O te dicen por otro lado que en el momento en que personas que desean tu mal se levanten, Dios te va a cuidar. Y eso es amén. Y la escritura también habla un poco de eso. Pero lo que rara vez se toca, lo que rara vez se reflexiona y de lo que el libro de Jonás trata es ¿qué sucede cuando la tormenta, el caos y la adversidad que estoy enfrentando en mi vida es producto de mi propia irresponsabilidad? ¿O soy yo el causante y el culpable de todo esto que está alrededor? Dios está detrás manejándolo, pero ¿qué pasa cuando soy yo? ¿Qué pasa cuando es mi culpa? ¿Qué pasa cuando yo soy el culpable porque he metido la pata de la peor manera posible? ¿Qué hago cuando eso es así? ¿Puedo, pastor, clamar a Dios? Y si clamo a Él, ¿está lo suficientemente molesto como para no escucharme? ¿Se va a tapar los oídos, me va a dar la espalda y me va a decir resuelve con tus propias consecuencias porque tú te metiste en ese problema o en ese dilema? No. Jonás nos va a gritar que de la misma manera en que Dios, cuando la aflicción es producto de este mundo caído que se levanta contra nosotros, cuando la aflicción es producto de personas inescrupulosas que desean nuestro mal, Dios escucha de la misma manera aun cuando tú y yo somos los responsables y los causantes de la tormenta que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro Dios no se tapa los oídos, no se da la espalda, ni nos deja solo, aun cuando tú y yo somos los responsables de la tormenta y el caos a nuestro alrededor. De igual manera está escuchando, de igual manera está prestando atención, de igual manera es poderoso y desea socorrer e intervenir para mostrar su misericordia, su compasión y su bondad. ¿Qué pasa cuando la responsabilidad de la dificultad, de la tormenta, del caos en mi alrededor soy yo? Dios escucha igual y me responde de la misma forma y de la misma manera. Pero también nos permite mirar otro asunto importante en este pasaje y tocarlo con mucha seriedad y con mucha compasión. ¿Qué sucede cuando la gente de Dios no actúa como Dios quiere que actúen? ¿Qué pasa cuando la gente de Dios no hace lo que Dios espera que hagan? Hace unas semanas atrás, la iglesia evangélica en los Estados Unidos experimentó uno de sus momentos más tristes y más bochornosos en la historia. Un informe de las iglesias bautistas del sur salió demostrando, y hecho por ellos mismos, demostrando abusos sexuales por parte de pastores, abusos físicos y emocionales por parte de pastores a personas. ¿Qué hacemos cuando la gente que está llamada a cuidar
al pueblo de Dios? ¿Qué hacemos cuando las personas que se supone que conozcan la Escritura viven totalmente diferente o distinto a la palabra del Señor? ¿Qué hacemos cuando eso es así? Muchos de los líderes con muy buena reputación y centrados en la Escritura de la denominación salieron y le dijeron, tomaron un rol verdaderamente admirable: pararse en la línea y decirle a sus miembros de iglesia: esto es para avergonzarnos, es para abochornarnos, pero para darle gloria a Dios. Porque el hecho de que Dios exponga nuestro pecado es una muestra de la misericordia de Dios. Ahora tenemos que actuar conforme a como Dios nos ha revelado y mostrado nuestra maldad. La iglesia es mucho más que una denominación, es mucho más que un individuo, es mucho más que un grupo de personas. La iglesia no es perfecta, pero es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como es su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia, no hay problema en que de vez en cuando la iglesia se demuestre fea y horrible, con todas sus debilidades ante la sociedad. ¿Por qué? Porque es parte de un Dios que ama y disciplina a su iglesia para que el mundo vea, para que la iglesia misma entienda, para que observe y al arrepentirse pueda ver la misericordia, la bondad y la riqueza de un Dios perdonador. Jonás está viviendo totalmente distinto a lo que Dios deseaba, pero se va a dar cuenta que esto no se trata de él. Hay un plan más grande que el propio Jonás en la mente y en el corazón de Dios, y él va a hacer que Jonás lo cumpla, porque en última instancia los recipientes de la misericordia de Dios no es solo Jonás, son principalmente los ninivitas. Pero de eso miraremos el sermón siguiente cuando observemos el capítulo 3. Ahora déjeme mi segundo punto del sermón hoy. No solamente muestra la misericordia de Dios, sino que la salvación del Señor nos muestra cómo Dios cambia las circunstancias. Cómo Dios cambia las circunstancias. Jonás en su oración nos explica de forma poética lo complejo y difícil de su situación y nos muestra su preocupación. Pero de repente decide, como buena narración, dar un giro extraordinario, apuntando a la intervención de Dios. Miremos primeramente la situación para entender cómo Dios cambia circunstancias. ¿Cuál es la situación en la que Él está? Miren conmigo los versos del 3 al 6a, la primera parte del verso 6. Miren conmigo, del 3 hasta el 6. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Este hombre está luchando por nadar porque se está ahogando, pero sabe que quien está detrás de esto es Dios. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Jonás nos está diciendo una y otra vez en metáforas, una serie de metáforas una tras otra, lo mismo. Todas esas metáforas, todas esas imágenes, lo que nos están diciendo es que él creía que iba a morir. Todas son ilustraciones, casi eufemismos de la muerte. Está explicando la muerte. Yo pensé que moría. Déjeme detenerme aquí un momento. Como cristianos, ¿cómo leemos un pasaje como este? Tal vez tú y yo no hemos hecho ni la mitad tal vez de lo que Jonás está haciendo, tal vez mucho más de lo que Jonás está haciendo acá. Pero ¿cómo miramos este salmo? Este salmo no solamente habla a aquellos que en muchas ocasiones hemos metido la pata y con lo que estamos trabajando son consecuencias de nuestros propios errores, sino también habla a aquellos que están viviendo una temporada difícil, un momento de angustia y adversidad, un momento donde sienten la intensidad de todas las pruebas y los problemas. ¿Qué hacemos? Este salmo tiene algo especial. Jonás no solamente presenta su dificultad, su adversidad, lo difícil de su situación, y nos abre la puerta y nos invita a ver lo triste de lo que está sucediendo en su vida, sino que nos invita con una de las declaraciones más esperanzadoras de la Biblia.
Miren el cambio narrativo de la segunda parte del verso 6. Luego de todas esas imágenes, mírenlo conmigo. Esas 3 palabras. Pero tú, Señor. Pero tú, Señor. ¿Por qué esto es tan fuerte? Porque este es uno de esos pero Dios gigantescos y notables de la Escritura. No es solo Jonás el que utiliza esta estructura de escritura para ya rápido al lector informarle que aquí hay algo poderoso que va a suceder. No, toda la escritura está llena de momentos de tensión donde los que están escribiendo cambian la tónica de la narrativa utilizando esa expresión. Pero Dios, por ejemplo, cuando Pablo estaba en Corinto y los corintios se creían que eran personas superiores, que lo sabían todo y menospreciaban a Pablo y a ciertos hermanos en la iglesia, Pablo les dice a ellos que sin embargo, pero Dios, y aquí habla de la intervención de Dios, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Primera de Corintios 1:27. Pero mucho más aún, cuando la iglesia de Corinto en su segunda carta estaba pasando por momentos difíciles, por momentos de adversidad, Pablo vuelve a utilizar la misma estrategia de escritura. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Incluso en la carta a los Efesios nos dice que la humanidad entera estaba bajo la condición de pecado, que el ser humano estaba en su estado de muerte, que tendría la condenación completa. Y de repente, en medio de tan malas noticias, sale nuevamente la misma estrategia de escritura. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Pero no solamente ahí, inclusive los salmos, no es la primera vez que alguien en el Antiguo Testamento lo hace. Uno de los salmos, el Salmo 66:19, luego de explicar toda su angustia, casi igual que Jonás, algunos apuntan a que de aquí es que él lo saca. El salmista, luego de hablar de toda su aflicción, dice: pero Dios sí me ha escuchado. El resto de la gente no, pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Y en el verso 20 dice que Dios lo ha librado. Pero Dios es una manera de gritar que Dios cambia las circunstancias. Pero Dios es una forma de decir que Dios interviene en medio de la adversidad. No sé si puedes percibir lo esperanzador de esta noticia. Dios es experto cambiando circunstancias, pero sobre todo es experto cambiando corazones. Puede ser que en este momento algunos de ustedes se encuentren en medio de un momento de confusión y de dolor. Pero puedes decir conmigo y con Jonás: pero Dios. Es más, míralo, cuando está orando, ¿qué tiene alrededor de él? Él no está en tierra aún. Está en el vientre del pez, pero no murió en las aguas. Así que aun cuando su situación no ha cambiado, hay algo que ya está empezando a cambiar en su corazón. Puede mirar al pasado y darse cuenta que aunque lo que lo rodea no ha sido transformado, puede mirar y decir: soy testigo de todas las misericordias y las bondades de Dios. Ese pero Dios se mira en retrospectiva. Es aquel que, de nuevo, aunque sus circunstancias siguen siendo difíciles, pueden mirar hacia atrás y decir: Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Aun cuando yo pensaba perecer, pero Dios decidió intervenir en mi vida. Vamos. De seguro muchos de ustedes pudieran unirse al coro de Jonás. De seguro que sí. Algunos de ustedes de seguro tendrían que mirar hacia atrás y decir: estaríamos destruidos, pero Dios intervino en misericordia. Muchos podrían decir sería una estadística más de suicidio, de delincuencia o de adicción, pero Dios intervino un día en mi vida. Fácilmente algunos de ustedes pudieran decir: sus familias o nuestras
familias fragmentadas, disfuncionales, pudieron marcarnos y destruirnos más, pero Dios nos rescató como un buen padre. Todos inclusive tendríamos que decir que nosotros estaríamos ahora mismo bajo la ira de Dios, condenados al infierno, pero Dios un día decidió mostrarnos su amor y misericordia. Pero Dios, de seguro has vivido ese momento en tu vida, ese momento donde Dios cambió, transformó algo, pero Dios, y es exactamente eso lo que llena a Jonás de esperanza. Pero Dios intervino, pero Dios transformó todo, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dios decidió intervenir en su vida, como interviene en la tuya y en la mía constantemente. Y aquí está la buena noticia: aún cuando nosotros seamos los responsables del caos, Él interviene. Y aún así, como un padre amoroso, decide resolver y cambiar nuestra vida y nuestras circunstancias también, y hacernos ver lo poderoso de ese pero Dios te escucha y responde. No estás solo, no estás sola en medio de tu aflicción, pero Dios es cercano a aquellos que a Él claman. Él escucha y responde. La salvación del Señor no solamente nos muestra su misericordia, no solamente nos muestra que Él cambia circunstancias. Cierre, este es el último punto de mi sermón. La misericordia del Señor transforma vidas. Transforma vidas. Jonás comienza el verso 8 con una poderosa verdad que retumba a través de la existencia humana. Jonás nos recuerda que los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Sin embargo, se vira y dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios. ¿Qué cambió a Jonás de repente? Se da cuenta que tal vez seguir su propia obstinación es como seguir un ídolo, pero ahora él en cambio decide ofrecer sacrificios, cantar de gratitud a Dios, incluso, final del verso 9, cumplir las promesas que le había hecho al Señor, reconociendo que la salvación viene de nuestro Dios. Y es el reconocimiento de que la salvación viene del Señor lo que lo empodera, lo ayuda para abandonar su propio ídolo, para decidir vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos en pecado, pero Dios decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tú y yo estábamos condenados a ser vencidos por la muerte, pero Dios levantó a su Hijo de entre los muertos y prometió que la muerte ya no tiene la última palabra. Tú y yo estábamos condenados a la aflicción, a la miseria del pecado, pero Dios, rico en misericordia, a través de su Hijo en la cruz, decidió perdonar todos tus pecados, lo que cometiste en el pasado, lo que has cometido en el día de hoy y lo que cometerás en los días que vienen. Todos ellos perdonados por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero Dios envió a Jesús para morir por ti en la cruz. Y esa verdad que es el Evangelio empodera y capacita nuestras vidas para vivir vidas distintas y diferentes para su gloria. Vidas que puedan hacer algo que solo fortalecidos con Dios podemos hacer. Vidas sacrificiales que deciden cumplir la misión de Dios. Pareciera ser, algunos apuntan a que aquí Jonás se rinde y le dice: ok, déjame vivir conforme a lo que tú quieres. La salvación es tuya, Dios. Si se la quieres dar a los ninivitas, vamos allá. Yo estoy aquí para servirte. Él reconoce que la salvación es de Dios y es tan grande esa salvación que no puede mantenerse ni en Jonás ni en las fronteras de Israel. Él tiene que compartirla. Yo creo que ya es momento de nosotros empezar a entender esto como iglesia. No hay belleza más grande que servirle a Dios.
Y no hay forma más preciosa que servirle a Dios, que recordarle a otros que la salvación está del Señor. Y vivir vidas comprometidas con compartir el amor de Dios con otros. Vidas que deseen compartir el amor de Dios con otros. John Newton se convirtió aquel día. La salvación llegó a su corazón. El ex traficante de esclavos se convirtió en un excelente predicador, en un gran escritor. A los años, incluso se convirtió en el pastor de su iglesia. Cuando los ancianos se reunieron para pedirle que pastoreara la iglesia, él les dijo que no. Ellos le volvieron a pedir que fuera el pastor y él decidió retirarse en un retiro por unos 3 días. Dice en sus biógrafos que el tercer día estaba llorando frente a un escritorio. No quería pastorar porque cada vez que soñaba o trataba de dormir veía los rostros de todas las personas que murieron por su culpa. Pero ese día comprendió la gracia de Dios que perdona. En lágrimas, con un papel en su mano, una pluma y un pote de tinta, empezó a escribir una canción que resonaba en su corazón. La tituló, John Newton era inglés, Amazing Grace. Gracia sublime. El autor del himno, uno de los himnos más bellos del cristianismo, fue un ex traficante de esclavos, perdonado por la gracia y la misericordia de Dios, en medio de una tormenta como nuestro amigo Jonás. Él pastoreó nada más y nada menos que al proponente principal, al diputado principal que promovió el fin de la esclavitud de los negros o del tráfico de esclavos en Inglaterra. Él fue el pastor del muchacho que hizo la propuesta y que la defendió en la Cámara de los Comunes y de los Lores en Inglaterra. Una canción cambió la historia, pero no fue una canción, fue parte de la misericordia de Dios, de salvar a alguien pecador y transformarlo con el poder de su gracia. Dios puede arreglar las tormentas de nuestra vida, aun cuando tú y yo seamos los causantes de ellas, y llevarnos a vivir el plan de Dios para gloria de su nombre.